Hola, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con el dictado del trabajo práctico número 1. Mi nombre es Héctor Blasquez, soy el jefe de trabajos prácticos y soy quien va a hacer los dictados de trabajos prácticos durante las 7 prácticas obligatorias. Ahora vamos a ver el tema del régimen de cursada. Junto a mí va a estar el ingeniero Roberto Di Giovanni, que va a ser uno de los ayudantes graduados, y después vamos a tener a Martín Silva, que va a ser el otro ayudante. Entre los tres vamos a hacer todas las correcciones de los trabajos prácticos y la resolución de las consultas que puedan tener. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Yo voy a compartir pantalla. La forma de manejarnos dentro de esta virtualidad va a ser con micrófono cerrado. Si tiene alguien alguna consulta, me la puede hacer vía chat. Yo lo que habitualmente voy a hacer es una parada cada tanto, cada media hora. Les voy a ir preguntando si entienden los temas. Ese momento en que hago una parada, voy a alargar una encuesta como para que ustedes me pregunten si es que tienen alguna consulta, podemos ir sobre algo en particular. Y necesito que sí o sí contesten esa consulta porque yo esa respuesta la voy a utilizar para tomar asistencia. Así que es muy importante que ustedes respondan para justamente tener la asistencia de ustedes. Este programa se va a cortar cada 40-45 minutos, así que reiniciaremos, tomaremos ahí 5 minutos para restablecer la comunicación y continuamos. Muy bien. Vamos a compartir entonces la pantalla. Y vamos a ir al campus. Creo que ahí ya lo están viendo. En donde tenemos, bueno, aula de sistemas CAD. Y ahí tenemos el régimen de aprobación de la materia. Vamos a charlar un poquito sobre este tema antes de dictar el trabajo práctico número 1, así más o menos todos hablamos de lo mismo a la hora de las presentaciones para que no surjan dudas. Bueno, lo que es el régimen de aprobación en la materia propiamente dicho, esto ya lo habrán charlado con Pedro Prado, con el ingeniero Prado, así que no vamos a entrar mucho en detalles. Vamos a hablar respecto de la aprobación de los trabajos prácticos. Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a comentar un poquito. Los trabajos prácticos estarán disponibles en el aula virtual al finalizar la presentación de la teoría correspondiente, que fue lo que ocurrió con el trabajo práctico número 1. Así que normalmente tipo 4 de la tarde más o menos yo ya dejo habilitado para que automáticamente se habiliten los trabajos prácticos. El día del dictado del trabajo práctico se realizará la introducción teórica del mismo, siendo esta de asistencia obligatoria. Se realizará virtualmente mediante el sitio Big Blue, Bluetooth, en el horario correspondiente a la práctica. Se tomará asistencia durante el dictado, que es lo que les comentaba recién. Para participar deberán acceder al link del aula virtual de dictado de práctica que se encontrará en el aula de la materia dentro del Campus FI. Lo que tenemos ahí dentro del campus son dos aulas donde entrar. La que vamos a usar por defecto es el Big Blue Bluetooth. Normalmente vamos a entrar por ahí. Si vemos que tenemos inconvenientes para ingresar, vamos a ingresar por el Jitsi. El Jitsi normalmente funciona, pero tiene algunas limitaciones que el Bluetooth las contempla, entonces por eso preferimos el Big. ¿De acuerdo? Pero, o sea, normalmente vamos a arrancar por ese. Si vemos que ese día está muy pesado, no funciona, nos pasamos al otro. Una vez que dictamos los trabajos prácticos,
le vamos a dar como vencimiento 2 semanas posteriores al dictado. Normalmente van a ser 2 semanas. De todas formas, está también publicado el cronograma de la materia, ¿sí? Si yo entro, por ejemplo, al campus, van a ver que ahí está el cronograma de la materia. Si ustedes ingresan al cronograma, van a tener las fechas de dictado y las fechas de presentación. ¿De acuerdo? Si es que hay un cambio respecto del cronograma, nosotros los vamos a anunciar vía aviso a través del campus. Bien. Volvemos por acá. A cada alumno se le va a asignar una comisión que estará a cargo de un docente de la cátedra. Normalmente lo que voy a hacer es, durante esta semana, con el listado de alumnos, dividirlos para asignarle una comisión a cada docente. ¿De acuerdo? Así que ustedes a partir de ese momento van a interactuar con las preguntas, con las entregas, con las devoluciones, con cada ayudante que les va a tocar. Algunos van a continuar conmigo y otros van a estar con Roberto o con Martín. Muy bien. Luego de que se dicten los trabajos prácticos, en los días o las horas que no hay dictado, o sea, cada docente de la comisión va a abrir un aula de consultas a través del sitio Button, pudiendo acceder al mismo a través del link correspondiente que encontrarán en el aula de la materia dentro del Campus Fit. Yo todavía no los habilité, pero cada uno de nosotros va a tener un aula donde se van a resolver las prácticas, o sea, donde ustedes van a poder hacer las consultas el día de consulta o bien el día de entrega, el día de devolución. Van a entrar ahí, van a interactuar con su ayudante para resolver las situaciones que puedan tener. Durante el transcurso de las 2 semanas hasta el vencimiento del trabajo práctico, se habilitará un foro general de consultas, que ya lo habrán visto en la estructura de la materia. Normalmente cada unidad tiene un área de teoría, un área de práctica y un foro. Ese foro es temático de esa unidad. Entonces la idea es que si ustedes tienen alguna consulta asíncrona con el dictado de la materia, entonces van dejando las consultas ahí y nosotros las vamos resolviendo. Puede ser cualquiera de los ayudantes, el que primero entra y lo ve, la resuelve. Esto no solamente le va a servir a quien consulta, sino que también le va a servir a otros alumnos para poder ir resolviendo alguna duda que tengan. Es interesante que si ustedes se meten en ese foro, verifiquen si la consulta que van a realizar ya no la hizo otro alumno. ¿Okay? Por ahí ya la ha hecho otro alumno y ya está resuelta. Así que estén atentos a eso. Muy bien. Recuerden lo siguiente, nosotros no tenemos una respuesta online a sus consultas. ¿Bien? Las iremos resolviendo durante la semana, pero no estamos al toque resolviendo las consultas. En realidad, la respuesta que tenemos que dar está en función de los dictados, o sea, los días que ustedes tienen dictado de práctica. Bien, vamos a tratar de entrar periódicamente y resolver alguna consulta como para que ustedes no se atrasen, pero la realidad es que las consultas deberían resolverse los días de práctica. Ya les digo, si entramos y vemos una consulta, la vamos a resolver, pero no es que estemos online. Bueno, los trabajos prácticos serán entregados dentro del aula virtual según las instrucciones que se darán oportunamente. ¿Esto qué significa? Que no queremos la entrega de trabajos prácticos a través de correos particulares. ¿Bien? O sea, los trabajos prácticos se cuelgan dentro de las unidades temáticas en las tareas que corresponden. ¿Bien? O sea, va a haber tareas. De esa tarea ustedes bajan el trabajo, bajan las guías,
lo resuelven, lo vuelven a colgar. Asegúrense cuando lo vuelven a colgar de tocar el botón de aceptar para enviar y de acuerdo a eso van corriendo los tiempos. Entonces no son válidos las entregas a través de correo particular. ¿Cómo vamos a manejarnos para poder entregar los trabajos prácticos que ustedes van a desarrollar? Y para eso lo que vamos a seguir es una normativa. La primera normativa que vamos a implementar es dar el nombre y el apellido, ¿correcto? O sea, cada trabajo práctico se va a resolver como se va a tener el nombre de TP mayúscula, el número de trabajo práctico, guión bajo, apellido en mayúscula, guión bajo, nombre en mayúscula. ¿Correcto? Será .dwg o diferentes tipos de archivos o en algún momento algún PDF en particular. ¿Bien? Pero siempre va a tener este formato. TP, número, guión bajo, apellido, guión bajo, nombre. Les pido por favor que cuando hagan esto no me entreguen trabajos prácticos con la palabra apellido, con la palabra nombre. Nos ha pasado varias veces y no sabemos a quién pertenece. ¿Ok? En este caso con el campus, bueno, vamos a saber. Pero por favor, donde dice apellido, el apellido de ustedes, donde dice nombre, el nombre de ustedes. Es muy trivial lo que les digo, pero ha pasado. Bueno, esto ya lo resolvimos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar los trabajos prácticos? Los trabajos prácticos se evaluarán de la siguiente forma. O sea, ¿cuántas entregas va a tener un trabajo práctico? Ustedes van a entregar la primera vez y ahí vamos a hacer la evaluación. Si tiene 6, está aprobado. Si la nota es inferior a 6, lo van a tener que rehacer. ¿De acuerdo? Hasta 6 entonces el trabajo está aprobado, va a tener correcciones que normalmente las vamos a hacer en color rojo. Ustedes van a verificarlo. Pero bueno, para nosotros está aprobado, no hay que volver a entregarlo. Si la nota es inferior a 6, van a tener que corregirlo de acuerdo a las correcciones que tienen. Podrán hacer las consultas dentro de la devolución, como para saber cuáles fueron los inconvenientes. Nosotros lo que nos comprometemos es que una vez que ustedes lo presentan, a la semana va a estar corregido. Bien, dentro de la semana se va a ir corrigiendo, se les va a ir entregando. Esos trabajos prácticos pueden ser devueltos en 2 oportunidades más. Ya las notas en las próximas oportunidades van a ser aprobado o rehacer. Pueden, o sea, lo entregan una vez, lo pueden devolver y lo pueden devolver. No hay una tercera devolución. Ya con la segunda devolución, si hay que rehacer, directamente el trabajo se considera desaprobado y al perder un trabajo práctico directamente pierden la materia y van a tener que volver a cursarla en el próximo año lectivo. ¿Ok? O sea que son 3 oportunidades. La entrega original más 2 correcciones. Muy bien. Los trabajos prácticos que no fueron presentados en fecha podrán ser entregados posteriormente, pero pierden una oportunidad de entrega por corrección. O sea, hay una fecha de entrega. Ustedes tienen que entregarlo en esa fecha. Puede ser que no hayan llegado, que se les haya roto la computadora o que no, por rendir otra materia no pudieron hacerlo. Bueno, lo pueden presentar la semana siguiente, pero pierden una fecha de corrección. ¿Bien? O sea que van a tener la posibilidad de una sola devolución. Muy bien. Todo trabajo entregado incompleto será observado, pero no se corregirá hasta tanto sea completado y vuelto a entregar. Si yo recibo un trabajo práctico que está incompleto, no lo voy a corregir y se los voy a devolver para que lo terminen y lo entreguen. ¿De acuerdo? Pero obviamente están perdiendo una fecha ahí, así que tengan cuidado con eso. Bueno, una aclaración en particular. Los trabajos prácticos que ustedes van a tener que resolver son 7 en total.
Nosotros lo que les exigimos es que estén presentes en el dictado del trabajo práctico por lo menos en un 70% de las clases. Bien, eso equivale a tener una presencia en 5 trabajos prácticos, o sea que ustedes pueden no asistir a 2 trabajos prácticos como máximo. Si superan los 2 trabajos prácticos como máximo, directamente pierden la regularidad de la materia. Bien, podrá estar justificado o no, pero son 2 inasistencias. Más que eso, ya va a quedar desaprobado. Bien, entonces acá vamos a hacer el primer parate y les voy a preguntar si hasta acá se entendió. Bien. Sí, perfecto. Vamos. Sí, ¿no? La consulta es si se entendió. Muy bien, me faltan algunos más. Muy bien. Bueno, la mayor parte contestó. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con el dictado del trabajo práctico 1. Vuelvo a compartir. Bueno, ustedes ya ahí me están viendo. Bueno, en este caso entonces, lo que vamos a hacer con este trabajo práctico, o sea, cuáles son los objetivos de este trabajo práctico es iniciar una sesión de dibujos, familiarizarse con el entorno gráfico de AutoCAD, explorar y analizar los distintos menús y barras de herramientas, interpretación de la línea de comandos, administración y gestión de archivos, ingresos de datos, utilización de distintas coordenadas y conocer las órdenes básicas de dibujo. Bueno, acá hay una serie de pautas que deberían seguir en cuanto a la entrada dinámica de datos, cómo deshabilitarlas. Está explicado acá muy clarito. Tienen que ir a la barra de estados, deshabilitar la entrada dinámica y de esa forma deja de preguntarles por ventana cuáles son los valores de argumentos o de X o de Y o de ángulos. Directamente se van a manejar por la línea de comando y no a través de una ventana dentro del mismo área de trabajo. Muy bien. Cuando ustedes ingresan al campus y que tienen las diferentes tareas, van a observar trabajo práctico 1, ustedes van a tener el trabajo práctico en sí y hay el trabajo práctico en sí, que es el segundo, y hay una guía de ayuda. Yo esa guía de ayuda lo que hice fue elaborarla para que ustedes pudieran tener una ayuda más a la hora de sentarse a trabajar. Hay una cosita que yo no se los dije, pero es importante resaltarlas. En la facultad de ustedes habitualmente se van a encontrar con una serie de materias que les van a dar una serie de conocimientos, ¿correcto? Que forman parte de la carrera, forman parte de la especialidad y van a ser a su vida profesional. AutoCAD, la particularidad que tiene es que es una herramienta que a ustedes les va a poder ayudar en un futuro para poder realizar presentaciones, para poder hacer un montón de cosas, ya sea dentro de lo que es la gráfica, el diseño, los dibujos, el armado de croquis, el armado de láminas. No deja de ser una herramienta que va a complementar a su tarea profesional. Entonces, es importante que ustedes
se sienten, trabajen, usen horas de computadora, renieguen un poco, resuelvan, y son cosas que se van a acordar. Pero en realidad lo importante de esto es sentarse, trabajar, quemar horas y poder aprender las herramientas y los recursos que tiene este programa, que son excelentes. ¿A qué voy con esto? Que a la hora que ustedes presentan los trabajos prácticos, tranquilamente me pueden presentar el trabajo práctico de un compañero de ustedes, ¿sí? O sea, no es lo lógico, no es lo que corresponde, pero a veces lo hacen. Obviamente cuando tomamos el parcial y cuando tenemos que hacer la personalización para terminar la materia, ahí nos vamos a dar cuenta quién aprendió y quién no. ¿De acuerdo? Así que presten atención, traten de hacer ustedes los trabajos prácticos y a la hora de presentarlos, sean conscientes de lo que presentan. ¿A qué voy con esto? Esto que les voy a comentar es muy elemental, pero nos ha pasado casos de que alguien le prestó el trabajo práctico, le cambiaron el nombre, pero internamente el trabajo práctico tiene un rótulo y me presenta el rótulo con el nombre de otro. ¿Tá? Entonces, si lo hacen, traten de hacerlo bien para que no nos demos cuenta. ¿De acuerdo? O sea que es muy elemental, pero lo que les pedimos es que le presten atención porque es una herramienta que los va a ayudar en lo profesional. Bien, volvemos al trabajo práctico. Bueno, lo que estuvieron viendo con el ingeniero Prado cuando arrancaron, más allá de todo el entorno y de todas las barras y las posibilidades que tiene, una de las cosas fundamentales es cómo ingresar coordenadas. Recuerden que hay dos posibilidades de coordenadas, que pueden ser las coordenadas cartesianas o bien las coordenadas polares, y a su vez pueden ser relativas o absolutas. Las coordenadas cartesianas siempre están referidas a un valor de x y a un valor de y. Si se trata de coordenadas absolutas, siempre van a estar referidas al origen, al valor 0, 0, o sea, al par 0, 0 de x y de y. Si son coordenadas relativas, siempre van a estar asociadas a el valor anterior de x y el valor anterior de y. ¿Ok? O sea, que cuando ustedes trabajan con coordenadas cartesianas, cuando ustedes trabajan con coordenadas absolutas va a ser el valor x e y. Cuando trabajan con coordenadas relativas, lo pueden tomar como un delta x y un delta y. ¿Bien? ¿Y cómo lo diferenciamos en AutoCAD? Con el uso de la arroba. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, dibujo una línea, ¿bien? Y, por ejemplo, quiero ir, vamos a hacerlo más fácil. Yo, por ejemplo, aquí se borra. Por ejemplo, yo a este le doy un punto 1,1. ¿Bien? Estoy buscando el origen. Línea, primer línea en 10,10. Bueno. Yo dibujé una línea. Y si digo que el primer punto va a estar en el 10, 10, está llevando un valor que no lo veo. Ahí estamos. Ahí va. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un valor de coordenadas 10,10, va a salir del valor 10, y si yo ahí le digo que vaya a un valor de 20,20, me va a trazar una línea en donde el 20,20 va a estar referido al valor 0. ¿De acuerdo? Ahora, si yo, por ejemplo,
le digo que quiero salir de este punto, pero quiero hacer como valor relativo arroba 20,20, fíjense que se va a ir allá arriba. ¿Por qué? Porque los 20,20 los tomó a partir del primer punto. O sea, no los tomó a partir de la coordenada, sino a partir del punto donde estamos. Muy bien. De la misma forma sucede con las coordenadas polares. Las coordenadas polares pueden ser coordenadas absolutas o coordenadas relativas. Entonces, la diferencia, como siempre, una polar va a estar referida al punto 0, 0 y una relativa va a estar referida al punto anterior. Recuerden que el formato es el argumento, el signo menor y el ángulo. Siempre recuerden que AutoCAD trabaja tomando los ángulos en sentido antihorario. Es la norma que tiene AutoCAD, por la cual viene configurada por defecto. Cuando queremos usar una coordenada relativa, debemos anteponer el arroba. Bueno, en el trabajo práctico entonces lo que vamos a desarrollar es una receta. En este caso ustedes lo que tienen que hacer es seguir una receta, ir viendo cómo trazar, cómo armarlo, bien, siguiendo paso a paso. Tengan en cuenta que las comas son separadores entre X e Y los puntos son los decimales. Tengan presente eso. En este caso, por ejemplo, que tenemos acá, vamos a trabajar con el comando line. En este caso ingresamos un punto que va a ser 0 y 1113. Luego con enter o con el tabulador, con el espacio, perdón, vamos a ingresar un segundo punto, vamos a ingresar un tercer punto, vamos a ingresar un cuarto punto y finalmente con la letra C dentro del subcomando que significa cerrar, close, vamos a cerrar esa quebrada y vamos a conformar un cuadro. De la misma forma va a ir sucediendo con los diferentes comandos, o sea, con los diferentes pasos. Acá nuevamente vamos a generar otro. Acá ya vamos a trabajar con coordenadas cartesianas pero relativas. Vamos a ir haciendo diferentes cuadros y con coordenadas polares relativas. ¿Bien? Luego lo que vamos a hacer es practicar con el comando rectángulo. El comando rectángulo, tengan en cuenta que lo que nos va a pedir es un punto y otro punto diametralmente opuesto, ¿ok? En la diagonal. De esa forma determinamos un rectángulo. Entonces, en este caso en particular, ingresamos un punto que es este 421,5 de valor de X y valor de Y 1189. Y luego nos va a pedir cuál es el valor de la diagonal. Y de esa forma determinamos un rectángulo. También tenemos otras formas de poder generar un rectángulo a través de los subcomandos. Y en este caso vamos a utilizar el subcomando con D, que es Dimensions, que nos va a permitir trazar el rectángulo ingresándole un valor de X y un valor de Y. Recuerde que para ingresar coordenadas, yo puedo también utilizar el mouse e indicar hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda y solamente ingresar el valor, porque el ángulo se lo estamos dando con el mouse. Así que tengan en cuenta ese detalle. Fíjense que lo que estamos haciendo hasta acá, que hemos hecho una serie de rectángulos y de recuadros, ¿bien? Lo van a tener dibujado en la última hoja. Me voy a mover rápidamente hacia la última hoja para que vean. Ustedes finalmente tienen que tener
esta lámina como resultado. ¿Bien? ¿En dónde? Los recuadros que hemos trazado hasta ahora son estos. ¿Bien? Y estas son todas cosas que van a trazar posteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es generar una serie de textos que son los que estamos viendo por acá. Vuelvo a donde estábamos. Y en este caso lo que vamos a hacer es ingresar textos. En el caso de ingresar textos, vamos a ir al AutoCAD. Tenemos la posibilidad, si están viendo acá, de ingresar textos que pueden ser por texto múltiple o multitexto o por texto simple. ¿Cuándo usamos uno o el otro? Depende de la cantidad de líneas que tengamos que escribir. Si es un texto en una sola línea, conviene usar texto simple. Si es un texto que tenemos que conformar un párrafo de varias líneas, nos conviene usar el texto por multilínea. El texto por multilínea van a ver que es muy parecido a un Word, por ejemplo, a un procesador de texto. Fíjense, yo ahí le di el primer punto. Con esta ventana rectangular lo que hago es marcarle el tamaño del texto que quiero realizar. Y observen que acá cambió el ribbon, que donde tenemos arriba una cinta que nos está indicando todas las opciones, como si fuera un procesador de texto. Y acá simplemente escribo un texto. ¿Bien? Y yo ahí, pintándolo, podría cambiar el estilo, podría cambiar la altura, podría decir que esté en negrita, subrayado, podría decirle a través de la justificación que esté arriba a la izquierda, o al medio y al centro. Puedo manejarlo de esa forma y con todas las opciones que puede tener un procesador de textos. También está la posibilidad de incluir símbolos, que los podemos ver acá, que son los símbolos más habituales que se utilizan dentro de lo que es el dibujo técnico. Perfecto. Volvemos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ingresar los textos a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar, bueno, un poco esto es lo que les expliqué, del multitexto y del texto simple. Y una de las cosas, antes de armar los textos, es crear los estilos de texto. ¿Bien? Es muy importante crear los estilos de texto porque es una forma más sencilla de poder estructurar los textos para que sean siempre los mismos, que ustedes ya los tengan configurados y preparados para poder utilizar cuando los necesiten. Entonces vamos a mirar cómo generamos un texto. Acá abajo está explicado, pero si quieren lo vamos a mirar un poco en AutoCAD. Entonces, ¿cómo voy a definir un texto? De esta forma. Hay diferentes formas de entrar, hay diferentes maneras. Una es esta. Por ejemplo, venir ahí, estilo de texto, ingreso, me aparece este cuadro de diálogos, donde yo le podré crear un nuevo estilo. Supongan que quiero crear un estilo que se llame Arial 1. ¿Bien? En este caso, bueno, elijo el Arial, podría haber elegido otro, pero bueno, en este caso elegí Arial. Acá puedo elegir el tipo de estilo, por ejemplo, yo quiero que sea negrita. ¿Puedo decirle que sea de una altura determinada o no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo hago con una altura determinada y acá en el título del texto le digo cuál es la altura, yo ya tengo una fuente o sea, un estilo de texto creado con una altura determinada. Si no le pongo la altura, cada vez que lo edite le puedo dar la altura que yo quiero. Son diferentes formas de trabajar. ¿Tá? Cualquiera de las formas es válida. Nosotros lo que hacemos ahora en esta práctica es decirle que lo dejen en 0. ¿Bien? Pero es válido ponerle un valor. También pueden indicarle el factor de ancho, pueden darle un ángulo de inclinación. Una vez que tienen esto armado,
tienen la posibilidad de que sea el estilo actual para que use AutoCAD, con lo cual van a tener que tocar el Set Current para poder dejarlo como estilo, porque acuérdense que actualmente el estilo que corre es el estilo actual, el estilo estándar, que es el que veíamos acá. Si yo le digo que lo quiero hacer como actual, le digo que sea actual, lo cierro, y fíjense que si yo voy a hacer un texto, observen que acá abajo, en la línea de comandos, me dice que el estilo de texto seleccionado es el Arial-1. Bien, y tomó por defecto una altura de 2,5. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes a la hora de hacer textos, o sea, de invocar al comando texto, tienen que tener creados los estilos de texto. Eso es tal cual lo que nosotros les indicamos en el trabajo práctico. Bueno, acá van a crear diferentes estilos, va a haber un estilo Arial y un estilo Times New Roman que van a tener que crear, y acá van a tener las recetas de dónde ubicar los textos, qué altura van a tener, qué justificación, dónde va a estar ubicado, en este caso en el centro de la hoja, y de esta forma se van manejando. Cuando ustedes tienen que justificar de alguna forma, es habitual que tengan que usar la referencia a objetos. La referencia a objetos es muy importante y ustedes la pueden habilitar tocando mayúscula o Shift y el botón derecho, y ahí les aparece un menú contextual con todas las referencias a objetos posibles. También podrían habilitarlo, como lo tengo yo usualmente en mi máquina, puesto como una barra. Entonces ya los tengo a la vista. Depende del criterio que ustedes quieran adoptar. Si ustedes quieren habilitarlo como barra, van a la misma barra que ustedes van a tener, botón derecho, AutoCAD, y ahí le van a decir que quieren habilitar Object Snap. Y de esa forma les va a habilitar esa barra que ustedes vieron ahí. Son formas de trabajar. A mí me resulta más práctico esto. Muy bien. De esta forma entonces van armando los diferentes textos. Luego lo que vamos a trazar son polilíneas. Recuerden que las polilíneas es un tipo de entidad especial que tiene AutoCAD. Las polilíneas pueden ser líneas o arcos, teniendo diferentes posibilidades. ¿Por qué? Porque una polilínea puede tener también ancho, que después vamos a ver que no es espesor, es ancho. El ancho se refiere a un tipo de línea en particular que a simple vista da la impresión de ser un grosor, pero en realidad es una forma rellena, no es un espesor. Entonces lo que vamos a hacer acá es seguir los lineamientos como para poder trazar una polilínea. Fíjense que ingresamos un punto de inserción, que en este caso es 11.132,0. Le vamos a decir que el ancho es valor 0, o sea que a simple vista va a quedar como si fuera una línea o un arco. Y a partir de ahí le vamos a dar los diferentes puntos de ingreso. Fíjense que está hecho con coordenadas cartesianas relativas. Hasta que finalmente usa el subcomando close C para cerrarlo. Bien. De la misma forma vamos a trabajar con esta polilínea y observen que en este caso vamos a trabajar llevando el mouse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, pero para no hacerlo en un ángulo incierto, una de las opciones es utilizar la variable ortogonal, que la van a ver abajo en la línea de estado. En AutoCAD es muy difícil trabajar haciendo una línea que no sea vertical o horizontal. Hay un montón de recursos para hacerlo. Hay tantos que en realidad es uno de los factores por los cuales nosotros devolvemos los trabajos prácticos para rehacer. ¿Por qué? Porque las líneas verticales y las líneas horizontales se pueden hacer con el modo ortogonal, se pueden hacer con el rastreo polar,
¿Mm? Si lo trabajan con, eh, con entidades, o sea, con el ingreso de forma de coordenadas polares, también van a obtener ángulos a 0 o a 90 grados. Perfecto. Así que es muy difícil, pero es uno de los factores por los cuales solemos devolver trabajos. Las líneas verticales y las líneas horizontales deben ser verticales y horizontales. Muy bien, entonces, en este ingresamos un punto, vamos a activar el modo ortogonal y vamos a seguir estas pautas para poder realizar un nuevo recuadro. Luego vamos a usar el comando line para poder seguir haciendo recuadros. Observen que seguimos habilitando el modo ortogonal para poder trazar. Bien, seguimos trazando polilíneas, en este caso. Acá en este caso observen que ya estamos trabajando con anchos. Bien, en este caso le dimos un ancho valor 3 y ancho valor 3, entonces vamos a tener un ancho constante. Recuerden que los anchos pueden ser constantes o pueden ser variables entre el punto inicial y final. Y de esta forma continuamos. Luego de otra polilínea, hay otra más por acá, hay otra más por acá. Observen que lo que hemos hecho hasta ahora es armar esta regla T con dos escuadras. Eso es lo que ustedes van a tener que obtener. ¿De acuerdo? O sea que este es un modelo terminado, digamos, de lo que tendrían que lograr. Si ustedes ven que hay algo que se deformó respecto de esto, vuelvan atrás y rehagan. ¿De acuerdo? Es muy importante hasta acá ir grabando periódicamente el trabajo. Recuerden, bajan, o sea, comienzan a trabajar, lo bautizan al archivo con el TP, número, guión bajo, apellido de ustedes, nombre de ustedes, y vayan grabando periódicamente. ¿Está? Es bastante difícil el tema de que uno va desarrollando el trabajo, va llevando tiempo, y pasó el gato, se me cortó la luz, no sé, o estiré los pies y la desenchufé la máquina y me quedé sin el archivo que estaba haciendo hasta ahí. Así que periódicamente vayan grabando el trabajo. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es practicar con el comando círculo y el comando elipse. Entonces, en este caso, cuando ustedes van al menú de círculo, van a ver que hay una serie de subcomandos. De entrada de centro y radio, de centro y diámetro, de 2 puntos, de 3 puntos. Bien, tangente, tangente, radio o triple tangente. En este caso vamos a arrancar entonces con la ejecución del comando elipse. Tengan en cuenta que las elipses en AutoCAD se dibujan como si fueran círculos con un diámetro mayor y un diámetro menor. Geométricamente sabemos que una elipse no se dibuja de esa forma, sino que se trabaja con focos. Pero AutoCAD trabaja de esta manera, en su construcción, como si fuera un círculo, pero con diámetro mayor y diámetro menor. Entonces, en este caso, trazamos una elipse con el comando elipse. Vamos a tomar el subcomando centro con la letra C, ingresamos el punto inicial. Luego, como coordenada relativa, vamos a poner el valor de un eje y luego el valor del otro. Y ahí nos va a quedar conformada una elipse. De la misma forma vamos a hacer las 3 elipses siguientes. Luego vamos a trazar un círculo. En este caso utilizó el círculo por defecto con el valor de centro y con un valor de radio de 25 unidades. De esta forma vamos trazando los diferentes círculos que nos plantean. Observen que lo que vamos a tener que estar logrando es estas órbitas de los electrones, por ejemplo, alrededor de un núcleo. Luego lo que vamos a dibujar son 3 círculos que van a representar a los electrones, a las cargas. Entonces, para eso
con la tecla F3. Recuerden que la tecla F3 lo que les habilita es la posibilidad de las referencias a objetos. Con F3 habilitan o deshabilitan las referencias a objetos. Y de esa forma vamos a dibujar en un principio los círculos y luego vamos a dibujar los círculos interiores a esos círculos. Bueno, hasta ahí entonces armamos esas órbitas con esos electrones y con el núcleo. Luego vamos a trabajar con esta figura que vemos a la derecha. O sea, tenemos que armar esta figura. Entonces, vamos a trazar con el comando line, como hemos visto. Vamos a utilizar referencias a objetos como endpoint, perpendicular, bien, siempre teniendo habilitadas. Si no la tienen como barra, con mayúscula y botón derecho, la encuentran y la habilitan. Les hago un comentario sobre eso. Muchas veces es conveniente cuando, por ejemplo, uno habla del centro del círculo, un endpoint, por ejemplo, un midpoint, son puntos que habitualmente van a tener que usar como referencias a objetos. Entonces, a veces conviene que estén activados por defecto. ¿Cómo activo esos puntos por defecto? Lo que vamos a hacer es botón derecho sobre cualquiera de los que están acá abajo. Fíjense, este es de entrada dinámica, por ejemplo, sobre este. Pero puede ser con cualquiera. Van a ir a objetos y van a configurar los seteos de dibujo. Y observen que acá aparecen por defecto ya algunos puntos de referencia tildados. Ustedes pueden tildar o destildar los que deseen que les aparezca por defecto. Entonces, si ustedes los tienen guardados acá, cuando ustedes habilitan con F3, automáticamente esos puntos ya están elegidos y no tienen que ir a buscarlos al menú para aprobar o desaprobar que estén presentes. Tengan en cuenta de no aprobarlos a todos, porque hay muchos que ustedes no van a usar habitualmente y cuando van a trabajar resulta incómodo tener tantos puntos de referencia que confunden. ¿Qué les aconsejo yo? Que el endpoint esté habilitado, el midpoint, el centro del círculo. Puede ser un nodo, después vamos a ver de qué se trata, una intersección, una extensión, no mucho más. Pueden habilitar un perpendicular también, tranquilamente. Bien, acá me dicen que quedan 5 minutos, en un rato vamos a reiniciar. Así que de esa forma, esos puntos de referencia ya les quedan habilitados. Muy bien, continuamos. Bueno, seguimos dibujando con el comando line. Va a haber una serie de dibujos, de entidades a dibujar. Vamos a seguir con el comando line. Seguimos la receta. Vamos a seguir con el comando círculo y en este caso vamos a utilizar el subcomando tangente, tangente radio. Esto que me permite hacer tangencia a dos líneas y luego el lugar geométrico del círculo se instala en la tangencia de las dos con un radio determinado. O sea que acá desconocemos el punto central y solamente informamos la tangencia a las dos líneas y el radio. Luego lo que vamos a hacer es dibujar una polilínea. Bien. Y luego lo que vamos a hacer es dibujar una spline. La spline es una curva de aproximación. Esa curva de aproximación puede ser una curva ajustada, que es la spline fit, o una curva controlada, que puede ser hecha con puntos de control o con vértices de control. Según lo que ustedes elijan, van a quedar dos tipos de curvas. Se los voy a dejar para que lo prueben, pero observen cuál hacen con una y cuál hacen con la otra, y observen, tocando las curvas, qué es lo que ustedes a través de los grips, de los puntitos azules que van a aparecer,
son los puntos que ustedes van a controlar. Luego lo que vamos a hacer es usar el dibujo de 3 arcos a través de la herramienta arco. Bien. La herramienta arco por defecto va a estar configurada como punto inicial, punto final y centro. Lo que van a ver es que la herramienta arco también va a presentar una serie de opciones, como 3 puntos, inicial, central y final, inicial, central y ángulo. Bueno, va a haber una serie de opciones que ustedes van a poder seleccionar y usar la que les conviene. En este caso, en particular, lo vamos a hacer con inicial, final y dirección. Y seguimos la receta que nos presenta. Acá hay un arco que van a dibujar ingresando 3 puntos, que es otra forma de determinar el lugar geométrico de un arco. Bien. O sea que hasta ahí ustedes lo que van a hacer, y finalmente dibujar un círculo de radio y 20, lo que van a hacer es generar la figura que veíamos por acá arriba. ¿De acuerdo? Luego lo que vamos a hacer es trabajar con el comando donut. Y acá vamos a tener algo en particular, que es una variable que se llama fill, relleno, que la vemos acá. Si ustedes tipean en la línea de comandos fill, les va a aparecer 2 estados, en 0 y en 1. Si está en 0, el fill va a estar deshabilitado. Significa que cualquier figura que ustedes dibujen con un relleno va a estar armado como línea, o sea, como un dibujo con estructura de alambre. Si ustedes lo ponen con un valor de la variable en 1, esa figura, ese relleno, va a ser un sólido. ¿Ok? O sea que es muy importante tener en cuenta el estado en el que está la variable fill. En este caso, nosotros no la vamos a tocar y vamos a ver que los rellenos van a ser van a ser rellenos sólidos porque la variable es 1. Pero ustedes pueden tipear fill y ver el estado de la variable y pueden cambiarla luego de dibujar. Bueno, vamos a salir del Big Blue. Estamos a menos de 30 segundos y vamos a dejar pasar 5 minutos y volvemos a encontrarnos.